Hace un par de semanas sobre este tema y tal como habíamos adelantado en otra columna, aquí, bueno, esta cumbre de 2 días, primero de cancilleres, después de presidentes, tuvo un par de características que eran previsibles. Primero, la ausencia del presidente del Brasil, dada la situación que vive aquel país de transición, lo que hace que de alguna manera esta cumbre fue renga, porque no estuvo uno de sus protagonistas centrales. Y la segunda característica previsible, quizás profundizada o dejada más en claro, era el replanteo de los problemas internos y las diferencias que dividen básicamente a Uruguay con los demás miembros del grupo y con la Argentina en particular. Recordar un par de datos, ¿no? Hace 31 años, cuando se fundó el Mercosur, la expectativa primaria era que en 4 años, darse un plazo de 4 años para crear un mercado común. Hace 4 años. Se propuso hacer 4 años. Pasaron 31 y no se logró. Ni siquiera es una zona de libre comercio. El Mercosur tiene hoy 3 aranceles diferentes y cada uno de esos aranceles tiene cerca de 1000 excepciones. Es decir, ni siquiera cumple algunos de los preceptos básicos para los que fue creado. Ni siquiera el comienzo de lo que es el Mercosur, que es el libre tránsito de personas y de mercaderías. Si no, pregúntele a cualquier exportador que trabaje en la región o vaya usted mismo a la frontera a ver si existe el libre tránsito de personas y de mercaderías. La cumbre nuevamente dejó en claro que el Mercosur vive desde hace muchos años una verdadera situación de parálisis, porque ese es el modo de describirlo, ¿no? Es una situación de parálisis, no se avanza, no se retrocede, o digamos, esa falta de avance implica retrocesos. Con la postura de Uruguay buscando cambios, con planteos que vienen de los anteriores gobiernos, incluso del Frente Amplio, tal vez de modo distinto, con estrategias diferentes, pero los planteos son los básicos, y una posición por el otro lado liderada por Argentina, con el pretexto de dar unidad al grupo, de no hacer nada, una Argentina extremadamente complicada, con políticas internas que se reflejan en su comercio internacional, con un gran proteccionismo y con mucho discurso de unidad del Mercosur, pero poca acción. Dicho de otra manera, podría resumirse que hay por un lado quienes priorizan una mirada comercial, aunque en algunas cosas distintas, que son Uruguay y Brasil, y por el otro una posición liderada por Argentina que esconde ese proteccionismo extremo. Paraguay está allí en el medio y cuantos menos cosas se muevan para Paraguay mejor, básicamente porque el eventual principal socio, que es China comunista, China continental, a ellos no les sirven porque tienen relaciones con Taiwán. O sea, es extremadamente complejo. Y en ese marco aparecen algunos otros planteos, como refortalecer la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, un intento por minimizar a la OEA, digamos, aunque después todo el mundo desfile por Washington a pedir plata. Y hasta se habla de la resurrección de la UNASUR, que fue un organismo tremendamente fracasado, y que, no sé si usted recuerda, en un momento dio lugar a un enfrentamiento muy grande de Néstor Kirchner con Tabaré Vázquez, cuando Tabaré Vázquez se negó a votarlo presidente por el conflicto de las papeleras. Dicho sea de paso, el Mercosur ni siquiera logró tener algún protagonismo en el conflicto entre Uruguay y Argentina, que fue muy complicado. El Mercosur, Brasil miró para otro lado, Paraguay miró para otro lado, y no nos sirvió de ningún apoyo. Y todo esto yo decía, una Argentina que va de mal en peor, tanto en lo económico como en lo social y lo político, con un Alberto Fernández que hoy pretende defender a Cristina Fernández de haber sido probablemente la persona de todos los sectores políticos que más duras críticas hizo en su momento a Cristina Fernández. La movida argentina, que ahora va a presidir temporalmente el Mercosur y que seguramente va a apuntar a fortalecer los lazos desde un punto de vista discursivo, también es probable que tenga corta vida, porque va a haber elecciones en Argentina y es muy difícil que el kirchnerismo siga en el poder.
Y ya habíamos hablado de la complicadísima situación de Brasil, con un Lula legítimo ganador, pero con minoría parlamentaria, que va a ser con un Congreso controlado por Bolsonaro. Es decir, en cierta medida, la parálisis del Mercosur responde a los graves problemas internos de sus socios, a sus inestabilidades y cambios muchas veces drásticos en un sube y baja de consecuencias muy complejas. Yo decía que no cumple hoy con algunas de las normas básicas, ni el tránsito libre de personas, ni mercaderías, con aranceles externos totalmente distintos, con proteccionismos, y hay una serie de cosas que van más allá de los propios aranceles y que traban de manera permanente el gobierno. Los mayores cruces durante la cumbre se dieron entre Lacalle Pou y Alberto Fernández, viejos conocidos, amigos de sus familias que han comido muchos asados de los dos lados del Plata y han hablado mucho de estos temas. Alberto Fernández, claro, feroz crítico de Cristina antes de la fórmula esta que fueron juntos, se ve muy condicionado por las presiones internas de los sectores kirchneristas que buscan defender a Cristina, del discurso camporista, etcétera, etcétera. Para ir redondeando, al gobierno uruguayo se le planteó en esta cumbre que debe optar, que debe elegir si sigue negociando con el Acuerdo Transpacífico, con China o con quien sea por fuera del Mercosur, o que si no, se tiene que ir del Mercosur. Uruguay ha estudiado este tema en profundidad desde hace tiempo, del gobierno de Vázquez. En realidad no hay ninguna norma vigente que ampare el hecho de que Uruguay pueda ser expulsado, o cualquier otro país, por negociar con terceros. Ya habla de una famosa resolución 32. La resolución 32 no fue internalizada por ninguno de los 4 países. ¿Por qué? Porque en el fondo todos quieren mantener la posibilidad eventual de hacer negociaciones bilaterales. Como yo decía, Paraguay mira de reojo, y Brasil se sumó a ustedes saben, lo dieron, hubo una declaración conjunta de Argentina, Brasil y Paraguay, a la que se sumó Bolivia, con un claro interés político, ¿verdad?, detrás de todo esto. Bolivia ha pedido el ingreso pleno al Mercosur, pero ¿quién se lo niega? Brasil. El Parlamento, el Congreso brasileño se lo ha negado, nada parece indicar que vaya a cambiar. Y mientras tanto, cosas que no trascienden tanto, aquellos que negocian con Uruguay por fuera del Mercosur reciben sutiles llamadas, sutiles consejos de parte de los que están en contra de estas negociaciones, haciéndole ver de los problemas que puede causar el hecho de que Uruguay negocie de manera bilateral. ¿Te consta? Me consta. En síntesis, un gran zafarrancho, un enredo del que nadie sabe bien cómo salir. Bueno, China, que había sacado un comunicado y que está entusiasmado aparentemente, por poner un ejemplo, con el acuerdo bilateral, después hizo saber que no va a dar un paso que rompa el Mercosur. Exacto, venía más. En tanto, un gran lío, un gran enredo del que nadie sabe bien cómo salir y que, mientras tanto, es aprovechado por algunos para como una vieja estrategia para solucionar problemas domésticos. El Mercosur hace 31 años que está tratando de construir algo que ha quedado, yo no digo por la mitad del camino, por bastante menos de la mitad del camino. Vamos a ver qué pasa en los próximos 6 meses, pero con este panorama agitado de nuestros vecinos internamente, es muy difícil que además se quieran meter en problemas importantes en lo que tiene que ver con el propio Mercosur. Muchísimas gracias.